Bienvenidos de nuevo, amigos. Hoy vamos a preparar sándwiches de pastrami caseros, una comida que siempre acerca un poco más a todos a la mesa. En el pueblo, sándwiches como estos son una excusa para reunirse, compartir historias y, de alguna manera, discutir sobre quién cortó el pan demasiado grueso. Mientras mi esposa trabaja en la carne, siempre termino pensando en cuánta historia se esconde dentro de un simple sándwich de pastrami. Mucho antes de que existieran los refrigeradores, las familias necesitaban formas de conservar la carne para que no se echara a perder. La gente la salaba, la secaba, la ahumaba y pasaba esos métodos de una generación a la siguiente. El pastrami surgió de esas tradiciones y la carne se preparaba originalmente para durar durante los largos inviernos, cuando la comida fresca no siempre era fácil de encontrar. Por cierto, amigos, si disfrutan de estos días de cocina en el pueblo, historias familiares y recetas que se han transmitido de una generación a otra, no olviden suscribirse al canal. Cada semana compartimos otro pedazo de la vida en el pueblo y nos encantaría tenerlos alrededor de la mesa con nosotros. La mayoría de las personas conocen el pastrami como carne de res, generalmente de pecho o de panceta, y esos cortes se hicieron populares porque se mantenían tiernos después del largo proceso de curado y ahumado. Lo curioso es que algunas de las primeras versiones no siempre se hacían con carne de res. Las familias judías rumanas a menudo preparaban pastrami de ganso, y cuando muchas de ellas se mudaron a América a finales de 1800, la carne de res era más barata y más fácil de comprar. Una decisión práctica terminó creando la versión que millones de personas conocen hoy. Mientras mi esposa está ocupada con la carne, pensé que sería mejor encontrar un trabajo propio antes de que empiece a cobrarme alquiler por estar parado. Así que hoy estoy trabajando en un ahumador de barril de madera. La gente ha estado cocinando y conservando carne con humo durante miles de años. Mucho antes de las cocinas modernas, las ahumadoras y los ahumadores de estilo barril ayudaban a las familias a mantener la comida comestible durante meses. En aquel entonces, tener carne ahumada colgando en el patio significaba que tu familia probablemente iba a comer bien durante el invierno. Lo curioso de los barriles es que fueron uno de los mayores inventos de los que nadie habla. Los comerciantes antiguos descubrieron que los barriles de madera eran más fuertes que los recipientes de arcilla y mucho más fáciles de mover.
Podías rodarlos en lugar de cargarlos. Suena simple hoy en día, pero hace unos miles de años, alguien probablemente se convirtió en un genio solo por decir: ¿y si dejamos de cargar esta cosa y la empujamos? Y si estás disfrutando de estos pequeños momentos en el pueblo, ven a seguirnos en Instagram. Ahí compartimos más detrás de cámaras, las cosas que no siempre aparecen en los videos. Los reyes y nobles celebraban grandes banquetes, pero la conservación de los alimentos seguía siendo una preocupación práctica para todos, desde los agricultores hasta los aristócratas. La gente no tenía aplicaciones de entrega. Si la cena venía de otra región, alguien tenía que averiguar cómo evitar que se estropeara en el camino. El ahumado tradicional era una especie de entrenamiento en paciencia. No podías apresurarlo, sin importar cuán hambriento estuvieras. El fuego tenía que mantenerse bajo, el humo tenía que moverse lentamente, y la carne, básicamente, decidía cuándo estaba lista, no tú. Por eso la gente solía decir que la comida ahumada tiene personalidad, porque cada lote salía ligeramente diferente dependiendo del tiempo, la madera, el clima e incluso el estado de ánimo del fuego. Siempre me gusta pensar en cuántas manos tocaron estas tradiciones antes de que llegaran a nosotros. Alguien aprendió a dar forma a la madera. Alguien aprendió a curar la carne. Alguien descubrió la madera adecuada para el humo. Cientos de años después, todavía estamos tomando prestadas esas ideas. No está mal para un conocimiento que comenzó alrededor de fogatas y talleres de pueblo. Así que ahora mi esposa decidió que es hora de lavar la ropa. Incluso sacó una tabla de lavar, como si de repente hubiéramos viajado en el tiempo y olvidado que existe la electricidad. Antes de que existieran las lavadoras, lavar la ropa era básicamente un ritual que ocupaba todo el día. Las mujeres cargaban agua pesada, la calentaban, frotaban la ropa en tablas de madera y repetían todo una y otra vez hasta que la tela finalmente se rendía y quedaba limpia. Y generalmente se hacía en grupo, porque hacerlo sola se sentiría interminable. En muchas aldeas europeas, los ríos y los pozos eran las principales estaciones de lavandería. La gente se reunía allí, especialmente las mujeres, y lavaban la ropa mientras charlaban, compartían comida y a veces literalmente resolvían los problemas del pueblo mientras frotaban las manchas. Era un trabajo, pero también una especie de espacio social que nadie realmente planeaba, simplemente sucedía de forma natural. Incluso en las cortes reales, la lavandería era un sistema serio. Los reyes y reinas no lavaban nada por sí mismos, por supuesto, pero había grupos enteros de trabajadores de lavandería llamados lavanderas.
Su trabajo era físicamente pesado y muy respetado porque mantener limpias las ropas reales era parte de mantener la imagen de poder. Lo que es gracioso es que, incluso cuando las lavadoras se volvieron comunes, el hábito de revisar la colada con demasiada frecuencia nunca desapareció. La gente todavía abre la máquina a mitad del ciclo, como si algo dramático pudiera estar sucediendo dentro, como si los calcetines estuvieran planeando secretamente una fuga. Algunas tradiciones sobreviven a la tecnología. Así que ahora, mi esposa está haciendo café con cáscara de naranja. Y honestamente, esto es una de esas cosas que parece un experimento de pueblo, pero tiene raíces en verdaderas tradiciones culinarias antiguas. La gente solía no tirar nada, especialmente las cáscaras de cítricos, porque eran valiosas para el sabor, el olor y trucos de conservación mucho antes de que existiera la industria alimentaria moderna. El café mismo recorrió un largo camino antes de llegar a cocinas como esta. Se difundió desde Etiopía y Yemen a través de rutas comerciales, especialmente alrededor del Imperio Otomano, donde la cultura del café se convirtió en todo un ritual social. No solo lo bebían, construyeron ritmos diarios enteros en torno a él. Conversaciones, reuniones, incluso discusiones políticas ocurrían alrededor del café. En la corte otomana, el café se tomaba tan en serio que había fabricantes de café oficiales en el palacio. Algunos relatos históricos mencionan que en el palacio Topkapi, servir café correctamente era parte de la etiqueta de la corte. Si estaba demasiado débil o demasiado amargo, era básicamente un problema de reputación. La idea de añadir cítricos o especias al café proviene de una costumbre muy antigua de mezclar sabores para mejorar bebidas ásperas o amargas. En muchas regiones del Mediterráneo y del Medio Oriente se utilizaban agua de flor de azahar, cáscara de cítricos y especias para suavizar sabores fuertes, especialmente antes de que el azúcar estuviera ampliamente accesible en todas partes. En los hogares europeos antiguos, la cáscara de cítricos a menudo se secaba y almacenaba porque era cara y estacional. No se desperdiciaba nada. Incluso en las cocinas reales, los cocineros utilizaban cada parte de la fruta, especialmente para postres y bebidas. Cocinar sin desperdicios no era una tendencia, era simplemente una cuestión de supervivencia con mejores modales. Y hay algo curioso sobre cómo tradiciones como esta sobreviven. Una generación intenta un pequeño experimento, como poner café en una cáscara de naranja, y de repente, 100 años después, alguien lo llama una receta con historia. En realidad, probablemente comenzó con alguien simplemente aburrido y curioso en su cocina.
Está bien, finalmente es hora de beberlo. Ahora lo estoy vertiendo en tazas porque, seamos honestos, beber café directamente de una cáscara de naranja suena romántico hasta que realmente lo intentas y la mitad termina en tus manos. Y tenemos curiosidad. ¿Alguna vez has probado el café de esta manera? ¿O alguna forma extraña y tradicional de hacerlo en tu familia? Cuéntanos en los comentarios. Sentimos que cada cocina tiene al menos una historia de "así es como lo hacía mi abuela". Por cierto, si alguna vez necesitas buenos cuchillos de cocina o herramientas adecuadas para cocinar, puedes visitar nuestra tienda en línea. Tenemos una selección bastante grande allí, el tipo de cosas que realmente hacen que cocinar se sienta más fácil en lugar de una lucha con tu propia cocina. Así que ahora mi esposa está picando verduras para el chucrut y de repente toda la cocina huele a algo serio está sucediendo. Los alimentos fermentados siempre tienen esa vibra, como si fueran más antiguos que las propias recetas. Repollo, sal, tiempo, y de alguna manera se convierte en algo que la gente ha estado comiendo durante siglos. El chucrut tiene profundas raíces en Europa Central y del Este. Está fuertemente asociado con las tradiciones alemanas, polacas y eslavas, donde el repollo era una de las verduras más fáciles de cultivar y almacenar durante los largos inviernos. La fermentación no era una tendencia, era supervivencia, una forma de mantener las vitaminas vivas cuando la comida fresca desaparecía durante meses. Existen registros históricos que sugieren que los alimentos fermentados similares al repollo ya eran conocidos en la antigua China hace más de 2000 años, especialmente en regiones donde la gente utilizaba la fermentación como método de conservación. Más tarde, técnicas similares aparecieron de manera independiente en Europa, lo cual es bastante fascinante. Diferentes culturas resolviendo el mismo problema invernal de la misma manera. En Europa, el chucrut se volvió especialmente importante para los marineros y los largos viajes en el mar. Debido a su contenido de vitamina C, ayudaba a prevenir el escorbuto durante los viajes prolongados. Incluso las tripulaciones en los barcos llevaban barriles de él, y eso por sí solo dice mucho. Si los marineros confiaban en él en medio del océano, tenía que funcionar. También hay un contraste divertido entre las mesas reales y las cocinas de los campesinos. Mientras que los reyes y nobles tenían acceso a especias exóticas y alimentos importados, el repollo fermentado se mantuvo en todas partes porque era confiable. No le importaba el estatus. Simplemente funcionaba cada invierno, sin necesidad de negociaciones. Y si todavía estás aquí viendo todo este caos en la cocina, cocinando, historias y momentos familiares,
Definitivamente eres de los nuestros. Suscríbete al canal si quieres más de estos días reales en el pueblo. Así que ahora mi esposa ya está encargada de la masa para los bollos de pastrami y solo quiero recordarles que comenzamos todo esto con solo haremos sándwiches. De alguna manera, se convirtió en una historia de cocina de todo el día, con carne, barriles, experimentos con café y ahora pan como si estuviéramos alimentando a medio pueblo. Los sándwiches de pastrami, tal como los conocemos hoy en día, realmente provienen de la cultura alimentaria de los inmigrantes en los Estados Unidos, especialmente de las comunidades judías que llegaron de Europa del Este a finales del siglo XIX. Trajeron consigo tradiciones de curado y ahumado, y luego adaptaron todo a lo que estaba disponible localmente, especialmente la pechuga de res. Uno de los lugares más famosos relacionados con el pastrami en América es la ciudad de Nueva York, particularmente el Lower East Side. Pequeñas delicatessen comenzaron a servir gruesas rebanadas de carne ahumada y especiada en pan de centeno, y poco a poco se convirtió en un favorito de la clase trabajadora. Hay algo curioso sobre las historias de comida de inmigrantes. Siempre comienzan con "no tenemos los ingredientes originales, así que improvisaremos". Así es como el pastrami se convirtió en pastrami. Métodos de conservación del viejo mundo se mezclaron con cortes de carne del nuevo mundo, y de repente toda una identidad comenzó a formarse alrededor de ello. Incluso la palabra pastrami tiene una historia de viaje. Se cree que proviene del rumano pastrama, que significa carne preservada. Esa idea de preservar la carne se remonta a muchas culturas, donde la sal, el humo y las especias eran la diferencia entre tener comida y no tener comida en invierno. En las antiguas regiones otomanas y balcánicas, las técnicas de conservación de la carne ya estaban bien desarrolladas. Las comunidades utilizaban una fuerte salazón y ahumado para hacer que la carne durara más, especialmente para el comercio y los viajes. Esas técnicas no se quedaron en un solo lugar, se trasladaron con las personas, comerciantes, familias y ejércitos. El pastrami en Nueva York se volvió especialmente popular en la cultura de los delicatessen, donde se convirtió en una carne de sándwich emblemática. Algunos delicatessen famosos construyeron su reputación en torno a él y se convirtió en parte de la identidad de la ciudad, comida rápida para los trabajadores, pero aún hecha con una larga y cuidadosa preparación detrás de escena. Solo mira estos sándwiches,
Mi esposa está colocando el pastrami en los panes, luego esa chucrut encima, y honestamente es uno de esos momentos en los que toda la cocina se queda en silencio por un segundo, porque te das cuenta, sí, esto es. Y ahí lo tienes. El sándwich de pastrami está listo. Nada complicado, solo carne, pan, repollo y mucha paciencia detrás de ello. De alguna manera, las cosas más simples siempre parecen ser las más satisfactorias cuando finalmente se unen. Finalmente, es hora de probar todo esto. Los estamos acompañando con Ayran al lado, lo que de alguna manera hace que todo sea aún mejor, como si equilibrara todo después de un sándwich tan pesado y rico. Gracias por ver, amigos, y si han estado aquí durante todo el día de cocina, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Hoy estamos en los campos del pueblo donde el maíz está tan fresco que aún parece que el sol lo está abrazando. ¿Conocen ese momento en el que entras a un lugar y todo huele a verano y recuerdos de la infancia? Eso es exactamente esto. Este es el tipo de trabajo que parece simple hasta que realmente comienzas a hacerlo. Necesitamos mucho maíz hoy porque mi esposa ya está planeando todo el invierno en su cabeza, tarros alineados en las estanterías, como algún tipo de juego de estrategia de un pueblo tranquilo. Solo estoy siguiendo su ejemplo, llenando bolsas, mientras ella sigue diciendo no. Necesitamos más, como si el maíz pudiera desaparecer de la noche a la mañana. Si estás disfrutando de estos pequeños días en el pueblo con nosotros, no olvides suscribirte al canal. Hay mucho más de la vida real, comida sencilla y caos familiar en camino para ti. El maíz proviene originalmente de Mesoamérica, y lo sorprendente es que su ancestro, el teosinte, no se parece en nada al maíz que conocemos. Era pequeño, duro, un poco atractivo, y de alguna manera, a lo largo de miles de años, la gente simplemente siguió seleccionando, plantando, intentando de nuevo. Sin un gran plan, solo generaciones de, bueno, veamos qué pasa esta vez. Es uno de esos alimentos que simplemente está presente en casi todas las culturas culinarias, pero realmente no piensas en ello. Como si siempre estuviera ahí en el pan, los bocadillos, las sopas, incluso en bebidas en algunos lugares, pero nadie realmente se detiene y dice, espera, esta cosa tiene toda una historia. Y tal vez esa sea la parte divertida. Se siente normal ahora, pero definitivamente
no comenzó así. Las culturas maya y azteca no trataban el maíz como solo otro cultivo. Estaba presente en la vida diaria, incluso ligado a la identidad y los rituales. También descubrieron la nixtamalización, que suena complicada, pero básicamente consiste en hacer que el maíz sea más utilizable y nutritivo. Es una de esas cosas donde te das cuenta de que las personas antiguas eran mucho más experimentales de lo que les damos crédito. Luego viaja a Europa después del intercambio colombiano y simplemente se esparce rápido. Se adapta a diferentes climas como si no le causara estrés. En Italia se convierte en polenta. En otros lugares se transforma en alimentos básicos cotidianos y de repente esta planta del Nuevo Mundo también es parte de las viejas cocinas. Por cierto, mientras hablaba, mira este espantapájaros que hice. No sé por qué estoy tan orgulloso de él, pero simplemente se queda ahí como si fuera el dueño de todo el jardín ahora. Honestamente, si los pájaros tuvieran opiniones, probablemente reconsiderarían este lugar de inmediato. El maíz enlatado suena tan ordinario ahora como algo que simplemente agarras en un supermercado sin pensar. Pero en realidad, comienza a partir de un problema humano muy intenso. ¿Cómo mantienes la comida viva cuando no hay nevera, ni almacenamiento estable, nada confiable? A principios de 1800 en Francia, Nicolas Appert comienza a experimentar con sellar alimentos en frascos y calentarlos, básicamente tratando de detener el tiempo para la comida. No se trataba de comodidad o recetas aún, se trataba de supervivencia, necesidades militares y de no desperdiciar cosechas que la gente no podía permitirse perder. Al principio, no hay latas de metal familiares en absoluto, solo frascos de vidrio pesados que parecen frágiles, incluso según los estándares de hoy. Casi puedes imaginar a las personas envolviéndolos con cuidado, probándolos, esperando que no se rompan o arruinen todo lo que hay dentro. Luego, la patente de Peter Durand en 1810 lleva la idea más lejos y lentamente los contenedores de metal comienzan a reemplazar al vidrio. Es una de esas invenciones que al principio se siente muy desordenada, como si la gente estuviera descubriéndola en tiempo real, sin saber del todo lo que han creado aún. Lo interesante es cómo el maíz enlatado no se presenta realmente como algo importante. Simplemente se convierte lentamente en parte de la vida cotidiana. Un día es un alimento estacional ligado a la época de cosecha, y más tarde, simplemente, siempre está allí en la estantería. Lo abres en invierno o en una noche cansada y de repente hay esta pequeña ilusión de verano, incluso si todo lo de afuera se siente
completamente diferente. Es un pequeño truco emocional que se encuentra dentro de una lata. Una gran razón por la que la comida enlatada se ha difundido tanto es la logística militar. Los ejércitos necesitaban algo que pudiera sobrevivir a largos transportes, diferentes climas y condiciones de almacenamiento impredecibles. Así que la preservación se convierte en un enfoque tecnológico serio, ya no solo en experimentación casera. El maíz encaja en este sistema más amplio de verduras preservadas que ayudan a alimentar a grandes grupos de personas lejos de las granjas. La comida enlatada temprana también tenía un problema de confianza, lo cual tiene todo el sentido. La gente no creía de inmediato que la comida sellada pudiera mantenerse segura durante meses o años. Hubo inconsistencias en la producción inicial, y no cada lote era confiable, así que la sospecha persistió por un tiempo. Imagina abrir algo que fue sellado hace mucho tiempo y no tener ninguna garantía de lo que encontrarás dentro. Esa vacilación tardó en desaparecer. Y, honestamente, el maíz enlatado tiene este lugar extraño en nuestra casa. En realidad nos gusta más de lo que admitimos. Siempre hay al menos una lata en la cocina, por si acaso, pero nunca se queda allí por mucho tiempo. Mi esposa la abre para ensaladas, yo la como directamente del tazón y de alguna manera desaparece antes de que se convierta en una comida adecuada. Es ese tipo de comida que parece demasiado simple para hacerle publicidad, pero aún así sigues volviendo a ella. Nos detuvimos para un pequeño descanso aquí. Solo té, galletas y mermelada casera. El tipo de pausa que de alguna manera sabe mejor que la comida misma. Todo se ralentiza por un segundo. Las manos finalmente dejan de estar ocupadas y simplemente te sientas allí como, sí, esta es en realidad la mejor parte del día. Si estás disfrutando de estos pequeños momentos con nosotros, ve a seguirnos en Instagram también. Ahí hay más de estas cosas de la vida simple, nada pulido, solo cosas reales del día a día. Lo que es un poco agradable es cómo el maíz encaja en diferentes culturas sin cambiar su papel básico. Rara vez es el plato principal, pero siempre es útil. Es el tipo de ingrediente que olvidas que tienes, y luego, de repente, se convierte en la razón por la que la cena aún se lleva a cabo. Probablemente por eso sobrevive en tantas cocinas. No pide atención, simplemente funciona. Incluso ahora,
El maíz enlatado mantiene esa doble identidad. Por un lado es industrial, producido en masa, extremadamente práctico. Por otro lado se siente extrañamente hogareño, como algo que pertenece a comidas rápidas, cocina familiar y momentos de comida reconfortante simple. No intenta ser nada especial, y tal vez esa sea exactamente la razón por la que se mantiene relevante. El maíz enlatado es uno de esos alimentos que viaja de manera muy silenciosa a través de las culturas, y en Azerbaiyán es bastante común en la cocina casera. La gente aquí suele tratarlo como un ingrediente conveniente, no como algo tradicional por sí solo. A menudo lo encontrarás en ensaladas, especialmente en ensaladas de verduras mixtas, donde añade dulzura y textura sin cambiar todo el plato. Es más como un ayudante que un personaje principal en la cocina. En la cocina casera azerbaiyana, el maíz enlatado a menudo aparece en ensaladas rápidas y cotidianas, mezclado con zanahorias, guisantes, encurtidos, a veces platos a base de pollo o mayonesa. Es el tipo de cosa que se añade cuando quieres que algo se sienta un poco más completo, sin gastar tiempo extra cocinando. A la gente le gusta porque se adapta a ese ritmo rápido y práctico de las comidas modernas, especialmente cuando aún deseas algo hecho en casa. También encontrarás maíz en lugares realmente inesperados, salteados asiáticos, sopa de maíz japonesa, comida callejera coreana e incluso postres en algunos países. El maíz dulce, en particular, se volvió popular porque funciona tanto en platos salados como en algunos ligeramente dulces. Es uno de esos ingredientes que no compite con otros sabores, simplemente se mezcla y hace que todo sea un poco más suave y familiar. Acerca de los récords, el maíz es en realidad uno de los cultivos más producidos en el mundo, y solo en los Estados Unidos se producen cientos de millones de toneladas anualmente, según datos agrícolas globales. También hay récords relacionados con las mazorcas de maíz, como las extremadamente grandes o inusualmente largas que se cultivan en competiciones agrícolas. Es un poco gracioso cómo algo tan simple puede convertirse tanto en un alimento cotidiano como en un tema de estadísticas agrícolas a escala global. Así que ahora mi esposa de repente decide, está bien, vamos a hacer ensalada Olivier. Y honestamente, eso ya establece un ambiente muy específico en la casa. La ensalada Olivier es una de esas situaciones de algo está sucediendo en la cocina durante la próxima hora. Abres el refrigerador y de repente está lleno de verduras hervidas, como si un pequeño ejército de verduras se estuviera preparando para el servicio. La ensalada Olivier original proviene en realidad de Moscú del siglo XIX, creada por el chef Lucien Olivier,
quien trabajaba en el famoso restaurante Hermitage. En aquel entonces no era esta simple mezcla de papa, guisantes y mayonesa que conocemos hoy. Era un plato mucho más complejo, con ingredientes de lujo como carne de caza, colas de langosta y otras cosas costosas que hoy suenan casi irreales. Lo interesante es que la receta original nunca se compartió por completo. La gente intentó copiarla incluso en ese entonces, pero seguía cambiando dependiendo de los ingredientes disponibles. Después de la muerte del chef, la receta se transformó lentamente, especialmente durante la época soviética, en la versión que la mayoría de la gente conoce hoy. Simple, sustanciosa y hecha con ingredientes cotidianos. Y de alguna manera, Olivier se convirtió en este alimento festivo universal en una gran parte del mundo. En muchos países postsoviéticos es básicamente un imprescindible para las festividades. Cada familia tiene su propia versión. Algunos añaden pollo, otros salchichas, otros pepinillos. Y ahora en nuestra cocina, mi esposa casualmente agrega maíz enlatado como si siempre hubiera sido parte de la historia. Así que ahora estoy sacando los frascos de maíz del agua caliente, asegurándome de atornillar bien las tapas, y luego simplemente dándolos vueltas sobre la mesa. Siempre se ve un poco gracioso en esta etapa, como un experimento de cocina que de alguna manera se volvió serio. La razón por la que los damos vuelta es en realidad bastante simple. Ayuda a crear un mejor sello mientras los frascos se enfrían. A medida que el contenido se enfría, la presión cambia en el interior y eso ayuda a que la tapa se cierre correctamente. Y eso es prácticamente todo por hoy. Gracias por ver, de verdad. Si llegaste hasta este momento, básicamente sobreviviste todo el viaje con nosotros, desde el maíz hasta los frascos y los experimentos de ensaladas. Suscríbete si quieres más de estas pequeñas historias de cocina de la vida real. Nada elegante, solo comida, vida y un poco de caos en el medio. Hoy vamos a cocinar algo que se siente como en casa de dos maneras diferentes a la vez. Rollos de repollo y dobga. Ese tipo de comida que requiere tiempo, paciencia y un poco de caos en la cocina de fondo. Ya saben que cuando el repollo está hirviendo y las hierbas están por todas partes, no es un día de receta rápida, es más bien como la vida sucediendo lentamente en la cocina. Estoy aquí completamente cubierto
con esta preparación de arcilla. Y honestamente, ya se siente como si estuviera haciendo algo a medio camino entre lo antiguo y lo completamente improvisado. Lo necesito para las paredes de los cubos porque la idea es convertirlos en un pequeño horno de cocina. Y la idea detrás de esto es en realidad bastante simple: forrar el interior del balde con arcilla para que pueda retener mejor el calor y actuar como un mini horno. Es uno de esos montajes en los que realmente no confías hasta que de repente funciona, y entonces se convierte en tu cosa favorita de todas. Si estás disfrutando de estos pequeños experimentos en la cocina, ideas de cocina caóticas y historias de comida al estilo de pueblo, asegúrate de suscribirte al canal. Siempre hay algo cocinándose aquí. A veces sale perfecto, a veces se convierte en una historia para el próximo video, pero siempre es real. Realmente me encanta hacer cosas con mis manos, especialmente cuando se trata de cocinar. Hay algo en construir, mezclar, arreglar, crear desde cero que hace que la comida se sienta más personal después. ¿Y tú? ¿Disfrutas hacer cosas a mano? ¿O eres más del tipo de solo dame el resultado final? Mi esposa ya está profundamente concentrada en la carne para los rollos de repollo, y toda la cocina tiene esa energía muy específica de no me distraigas ahora mismo. Los rollos de repollo en realidad existen en muchas culturas culinarias diferentes, y esa es la parte interesante. No pertenecen a un solo lugar. Encontrarás versiones en Europa del Este, los Balcanes, el Medio Oriente e incluso en partes de Asia Central, todas construidas alrededor de la misma idea: envolver el relleno en hojas y cocinarlo a fuego lento. En la tradición culinaria otomana, especialmente, los vegetales rellenos eran toda una categoría de alimentos, no solo una receta. Esa influencia se extendió ampliamente a través de regiones que estaban históricamente conectadas por el comercio y el imperio, razón por la cual todavía se ven platos similares en Turquía, Grecia y países vecinos hoy en día. Todos lo adaptaron ligeramente, diferentes especias, diferentes rellenos, pero la lógica se mantuvo igual: estirar los ingredientes, alimentar a más personas, hacerlo reconfortante. Cuando piensas en las cocinas de los palacios antiguos, platos como este tienen mucho sentido, no porque fueran rollos de repollo de lujo, sino porque los platos rellenos en general eran prácticos para alimentar a grandes hogares. Las cocinas reales eran sistemas organizados
y todo lo que se podía preparar en lotes, cocinar lentamente y servir de manera consistente era valioso. Menos glamour, más logística detrás de escena. En Ucrania, los holubtsi se convirtieron en uno de esos platos caseros profundamente familiares que aparecen tanto en la cocina diaria como en ocasiones especiales. No hay una versión oficial. Algunas familias utilizan más arroz, otras más carne. Algunas los cocinan en salsas a base de tomate, mientras que otras prefieren algo más ligero. Es, sin duda, una receta de memoria familiar, donde todos piensan que su versión es la correcta. El repollo en sí también juega un papel importante históricamente porque se conserva bien, especialmente en climas más fríos, y eso lo convirtió en un ingrediente confiable durante largas temporadas. Así que platos como este se trataban de asegurarse de que la comida durara y pudiera alimentar a más personas utilizando lo que estaba disponible. Es un pensamiento muy práctico que se ha convertido en tradición con el tiempo. Si estás disfrutando de estos momentos en la cocina con nosotros, también síguenos en Instagram. Ahí compartimos más cocina de la vida real, caos y historias de comida cotidiana, no solo las partes pulidas. Solo mira estos 3 mini hornos por un segundo. Debo admitir que resultaron ser mucho más elegantes de lo que esperaba. Hace unas horas eran solo cubos ordinarios y ahora están aquí de pie luciendo como si pertenecieran a algún elegante equipo de cocina al aire libre. No está mal para un proyecto que comenzó con que me cubriera de arcilla de pies a cabeza. Los rollos de repollo siempre me hacen preguntarme cómo alguien miró por primera vez una hoja de repollo y pensó, ¿sabes qué? Voy a envolver la cena en esto. Pero, honestamente, el repollo es casi perfecto para el trabajo. Las hojas se vuelven suaves después de calentarse, se doblan sin romperse y mantienen todo junto mientras se cocinan. La naturaleza básicamente le dio a la gente envases de comida listos para usar mucho antes de que alguien inventara el film plástico. Gracias. Otra razón por la que el repollo se volvió tan popular para esto es porque estaba disponible casi en todas partes, en las partes más frías de Europa y Asia. La gente podía cultivarlo, almacenarlo durante meses, fermentarlo y usarlo durante el invierno.
Así que cuando las familias necesitaban algo para envolver rellenos, el repollo a menudo estaba justo allí, esperando ser útil de nuevo. Lo que es gracioso es que la col ni siquiera es la única hoja que la gente utiliza. En Azerbaiyán, Turquía, Armenia y muchos otros países, las hojas de parra son increíblemente populares para envolver carne y arroz. Esos pequeños rollos suelen ser mucho más pequeños y ajustados que los rollos de col, y algunas personas pueden hacerlos tan perfectamente que cada uno de ellos se ve idéntico. En diferentes partes del mundo, las personas también envuelven rellenos en acelgas, hojas de remolacha, col rizada, hojas de agrio e incluso lechuga en algunas recetas regionales. Al parecer, los humanos han pasado siglos observando plantas y pensando, ¿puedo poner comida dentro de esto? Y sorprendentemente, a menudo, la respuesta resultó ser sí. El envoltorio en sí también tiene un propósito más allá de la apariencia. Cuando el relleno se cocina dentro de una hoja, se mantiene jugoso porque la humedad queda atrapada. La hoja absorbe lentamente los sabores de la carne, el arroz, las especias y la salsa, mientras que devuelve un poco de su propio sabor. Todo negocia, de alguna manera, con todo lo demás dentro de la olla durante unas horas. Y ahora mi esposa ha decidido que un proyecto claramente no era suficiente para hoy y comenzó a lavar una montaña de hierbas frescas para el dovka. Siempre me río de esta parte porque cada vez que el dovka está en el menú, la cocina de repente parece menos una cocina y más como si alguien hubiera abierto un pequeño mercado de hierbas en el interior. Eneldo por todas partes, cilantro por todas partes, verduras en todas las superficies imaginables. Dobka es en realidad uno de los platos tradicionales más famosos de Azerbaiyán. La gente ha estado haciendo versiones de este plato durante generaciones, especialmente en los pueblos donde las hierbas frescas, el yogur casero y los ingredientes simples eran parte de la vida cotidiana. Lo que me encanta de este plato es que se siente increíblemente humilde, pero cuando comienzas a hacerlo correctamente, te das cuenta de que hay una sorprendente cantidad de cuidado detrás de cada paso. Históricamente, los platos basados en productos lácteos fermentados han sido importantes en todo el Cáucaso durante siglos. Antes de que existiera la refrigeración, el yogur y otros productos lácteos fermentados eran prácticos, nutritivos y duraban más que la leche fresca. Las familias construyeron recetas enteras en torno a ellos, y el dovka se convirtió en uno de esos platos que conectaban la cocina cotidiana con los ingredientes de temporada que crecían justo afuera de la casa. Aquí en Azerbaiyán, el dovka se sirve a menudo durante reuniones familiares, celebraciones y comidas grandes porque combina maravillosamente con alimentos más ricos. A menudo lo verás junto a platos de carne,
kebabs o banquetes festivos. Algunas familias lo disfrutan caliente, otras lo sirven frío durante el clima cálido. Esa flexibilidad es una de las razones por las que ha permanecido popular durante tanto tiempo. Se adapta a la temporada sin perder su identidad. Incluso hay historias de dovga, siendo preparada en enormes cantidades para bodas y celebraciones comunitarias. Imagina ollas gigantes llenas de yogur, hierbas y arroz, suficientes para alimentar a docenas o incluso cientos de invitados. Eso te dice mucho sobre el papel del plato. No es solo algo que la gente come, es algo alrededor de lo que la gente se reúne. Bueno, después de todo ese picado, mezclado, enrollado, revolviendo y corriendo por la cocina, mi esposa, finalmente, está emplatando los rollos de repollo y sirviendo el dovga en tazones. Y, honestamente, ver ambos platos juntos en la mesa se siente increíblemente satisfactorio. Los rollos de repollo están ahí, luciendo ricos y reconfortantes. El dovga aporta todas esas hierbas frescas y esa hermosa textura cremosa, y de repente todo el día tiene sentido. Ahora eso está delicioso. Los rollos de repollo son tiernos, llenos de sabor, y el dovga es fresco y reconfortante al mismo tiempo. Es una de esas comidas en las que, después del primer bocado, todos se quedan un poco más callados porque hablar de repente se vuelve menos importante que comer. Eso suele ser una muy buena señal. Y por supuesto, ¿dónde estaríamos sin el té? No importa cuánta comida haya en la mesa, de alguna manera el té siempre encuentra su lugar al final. Se siente como la señal oficial de que el día está disminuyendo. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Si disfrutaste el video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y acompañarnos de nuevo para más cocina de pueblo, momentos familiares y comida casera sencilla. Hasta la próxima, amigos.